¿te has dado cuenta que cada vez que intentas evitar el dolor, terminas sintiéndote peor? No es casualidad. Desde pequeños nos enseñaron a huir del dolor, a distraernos, a taparlo, a ignorarlo. Como si fuera algo malo, algo que hay que eliminar lo más rápido posible. Pero, ¿y si te dijera que ahí está el error? ¿Y si el dolor no es el problema, sino el mensaje? Porque hay algo que nadie te dice: el dolor no llega para destruirte, llega para despertarte. Cada incomodidad que sientes, cada decepción, cada rechazo, cada momento en el que sientes que algo dentro de ti se rompe, no es un castigo. Es una señal. Es información. Es tu mente, tu cuerpo y tu conciencia intentando decirte que algo tiene que cambiar. Pero como no entendemos ese lenguaje, lo interpretamos como enemigo. Y entonces hacemos lo de siempre, lo evitamos. Nos distraemos con el celular, con relaciones vacías, con trabajo excesivo, con entretenimiento, cualquier cosa que nos permita no sentir. Porque sentir duele. Y nadie quiere sentir dolor. Pero aquí viene la verdad incómoda: todo lo que evitas, se queda contigo. El dolor que no enfrentas, no desaparece. Se acumula. Se transforma. Se vuelve ansiedad, se vuelve inseguridad, se vuelve frustración, se vuelve una sensación constante de que algo no está bien, aunque no sepas exactamente qué es. Por eso hay personas que aparentemente tienen todo, pero por dentro están rotas. Porque nunca escucharon lo que su dolor intentaba decirles. Y hoy quiero proponerte algo distinto. No huir del dolor, sino entenderlo. No rechazarlo, sino aprender de él. Porque cuando dejas de verlo como enemigo, empieza a convertirse en tu mayor maestro. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a ver la vida de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo vas a encontrar ideas, vas a encontrar herramientas para entenderte mejor y vivir con más claridad. Ahora sí, vamos a entrar en lo más importante. Porque si el dolor es un maestro, la pregunta es: ¿qué te está intentando enseñar a ti, en este momento? El problema no es que sientas dolor, el problema es que no sabes leerlo. Imagínate esto: tu cuerpo siente dolor físico cuando algo no está bien. Si te quemas, si te cortas, si te lastimas, el dolor aparece como una alerta. No es tu enemigo, es un mecanismo de protección. Te está diciendo: oye, aquí hay algo que atender. Pero cuando hablamos del dolor emocional, hacemos lo contrario. En lugar de escucharlo, lo ignoramos. Si alguien te rompe el corazón, en lugar de preguntarte qué aprendiste de esa relación, prefieres distraerte. Si fracasas en algo, en lugar de analizar que salió mal, prefieres culpar o evitar intentarlo otra vez. Si te sientes vacío, en lugar de mirar hacia adentro, buscas llenarte con cosas externas. Y entonces el dolor insiste. Se repite. Se vuelve más fuerte. Porque no vino a molestarte, vino a enseñarte. El dolor emocional funciona igual que el físico, es una señal. Pero no señala una herida en la piel, señala una herida en tu forma de pensar, en tus creencias, en tus decisiones o en lo que estás permitiendo en tu vida. Por ejemplo, el rechazo puede enseñarte dónde estás buscando validación externa. La ansiedad puede enseñarte que estás viviendo en el futuro, intentando controlar lo incontrolable. La tristeza puede enseñarte que hay algo dentro de ti que necesita ser atendido, no ignorado. El enojo puede enseñarte que estás cruzando tus propios límites o permitiendo que otros los crucen. Cada emoción incómoda tiene un mensaje. Pero solo lo vas a entender si te detienes a escuchar. Aquí es donde la mayoría falla. Porque escuchar el dolor implica quedarte en silencio, observarte, cuestionarte, y eso incomoda. Mucho más que simplemente distraerte. Pero también es donde empieza el cambio real. Porque el momento en el que dejas de huir, es el momento en el que empiezas a entender. Pero entender el dolor no es cómodo. De hecho, es todo lo contrario. Porque cuando te detienes a observar lo que sientes, empiezas a ver cosas que no siempre te gustan. Empiezas a darte cuenta de patrones que repites, de decisiones que sabes que no te hacen bien, de personas que permites en tu vida aunque en el fondo sabes que no suman.
Y ahí es donde el dolor deja de ser solo una sensación y se convierte en confrontación. Te confronta con la realidad. Te muestra que muchas veces no es la vida la que te está lastimando, eres tú, repitiendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Y eso pega. Porque es más fácil pensar que todo es culpa de afuera. Que las personas fallan, que las circunstancias son injustas, que el mundo está en tu contra. Y sí, a veces es cierto. Pero no siempre. Muchas veces, el dolor insiste porque no has cambiado lo que sabes que tienes que cambiar. Porque sigues aceptando menos de lo que mereces. Porque sigues postergando decisiones importantes. Porque sigues actuando desde el miedo, en lugar de actuar desde la claridad. Y aquí es donde el dolor se vuelve incómodo de verdad. Porque ya no puedes hacerte el que no sabe. Cuando empiezas a entender el mensaje, ignorarlo se vuelve imposible. Ya no puedes decir no sé qué me pasa. Ahora sabes. Y eso implica responsabilidad. Responsabilidad de cambiar. Responsabilidad de tomar decisiones distintas. Responsabilidad de dejar atrás lo que ya no va contigo, aunque duela. Y sí, aquí hay otra verdad que casi nadie quiere aceptar. A veces, para dejar de sentir cierto dolor, tienes que pasar por otro. El dolor de soltar. El dolor de decir que no. El dolor de alejarte. El dolor de crecer. Pero ese tipo de dolor ya no destruye. Ese tipo de dolor transforma. Y aquí es donde ocurre algo interesante. No todo dolor es igual. Hay un dolor que te estanca y hay otro que te impulsa. El primero es el dolor de quedarte donde no debes. Es ese dolor silencioso que se vuelve costumbre. El de una relación que ya no funciona pero sigues ahí. El de un trabajo que no te llena pero no te atreves a soltar. El de una vida que sabes que no es la que quieres, pero te da miedo cambiar. Ese dolor es pesado, constante, desgastante. Y lo más peligroso, es que te acostumbras a él. Empiezas a normalizar sentirte mal. A justificarlo. A decir así es la vida. Y sin darte cuenta, te vas apagando poco a poco. Pero hay otro tipo de dolor. El dolor de crecer. Ese es diferente. Es incómodo, sí. Pero tiene dirección. Tiene propósito. Es el dolor que sientes cuando haces algo que te reta, cuando enfrentas tus miedos, cuando sales de tu zona conocida. Es el dolor de levantarte temprano cuando no quieres. El dolor de decir lo que sientes aunque te tiemble la voz. El dolor de dejar ir algo que amas, porque sabes que ya no es para ti. Ese dolor no te apaga, te expande. El problema es que la mayoría de las personas elige evitar el segundo, y se queda atrapada en el primero. Prefieren el dolor conocido, antes que la incomodidad del cambio. Y así pasan años. Años sintiendo que algo no está bien. Años esperando que las cosas cambien solas. Años ignorando ese llamado interno que les dice, esto no es para ti. Hasta que un día, el dolor se vuelve tan fuerte, que ya no puedes ignorarlo. Y entonces sí, te ves obligado a cambiar. La pregunta es, ¿vas a esperar a que el dolor te rompa, o vas a usarlo como impulso para transformarte? Porque el dolor, siempre escala. Si no lo escuchas cuando susurra, te habla más fuerte. Si no lo escuchas cuando habla, empieza a gritar. Y eso es lo que muchas personas llaman tocar fondo. Pero en realidad, no es el final. Es el punto donde ya no puedes seguir ignorando lo evidente. Es cuando la relación se rompe por completo. Cuando el cuerpo se enferma. Cuando la ansiedad ya no se puede disimular. Cuando la vida te pone frente a una realidad que ya no puedes maquillar. Y aunque suene duro, ese momento tiene un propósito. Despertarte. Porque mientras el dolor es pequeño, puedes seguir evadiéndolo. Puedes seguir distrayéndote, justificando, posponiendo. Pero cuando se vuelve grande, te obliga a mirar. Te obliga a detenerte. Te obliga a preguntarte, ¿qué estoy haciendo conmigo? Y ahí, en ese punto incómodo, empieza el verdadero cambio. No cuando todo está bien. No cuando te sientes cómodo. No cuando tienes todo bajo control.
El cambio real empieza cuando ya no puedes seguir siendo la misma persona. Cuando lo que antes tolerabas, ya no lo puedes tolerar. Cuando lo que antes ignorabas, ahora te pesa. Cuando lo que antes eras, ya no encaja contigo. Y aunque ese momento se siente como caos, en realidad es orden. Es tu vida reacomodándose. Es tu identidad vieja rompiéndose, para que pueda surgir algo nuevo. Pero aquí viene lo importante. Ese proceso duele. Y si no entiendes por qué duele, puedes querer regresar a lo mismo de antes. A lo conocido. A lo cómodo. A lo que ya sabías que no funcionaba, pero al menos no te confrontaba. Por eso mucha gente vuelve a relaciones tóxicas. Vuelve a hábitos dañinos. Vuelve a versiones viejas de sí mismos. Porque confundieron el dolor del crecimiento con algo que debían evitar. Y no entendieron que ese dolor era justo lo que los estaba llevando a evolucionar. Entonces, ¿cómo sabes si el dolor que estás sintiendo es uno que debes escuchar o uno que debes soltar? La respuesta no está en la intensidad, está en la dirección. Hay un dolor que te encierra y hay otro que te abre. El dolor que te encierra te hace sentir más pequeño. Te llena de miedo, de duda, de parálisis. Es ese que te hace evitar decisiones, que te mantiene en el mismo lugar, que te repite historias que ya conoces. Ese dolor no te está enseñando algo nuevo, te está recordando algo que no has querido enfrentar. En cambio, el dolor que te abre se siente diferente. También incomoda, también pesa, pero te empuja. Te mueve. Te obliga a crecer, aunque no quieras. Es ese que aparece cuando haces algo que sabes que es correcto, aunque te dé miedo. Por ejemplo, hablar con alguien y poner límites duele, pero te abre. Irte de un lugar donde ya no encajas duele, pero te abre. Dejar un hábito que te está destruyendo duele, pero te abre. Ese dolor tiene expansión. Tiene evolución. Tiene sentido. Y aquí hay una clave importante que cambia todo. No todo lo que duele es malo, y no todo lo que se siente bien es bueno. A veces, lo que más placer te da, es lo que más te estanca. Y lo que más te incomoda, es lo que más te transforma. Pero como estamos acostumbrados a buscar comodidad inmediata, terminamos tomando decisiones que nos alivian en el momento, pero nos dañan a largo plazo. Y evitamos decisiones que duelen hoy, pero que nos darían paz mañana. Por eso, aprender a leer el dolor es aprender a tomar mejores decisiones. No desde el impulso. No desde el miedo. Sino desde la conciencia. Y aquí es donde entra algo que cambia completamente la forma en la que vives. La relación que tienes con tu propio dolor. Porque el dolor en sí no es el problema. El problema es cómo reaccionas ante él. Hay personas que sienten dolor y se destruyen. Se victimizan, se encierran, se rinden, se pierden en pensamientos negativos. Y hay otras que sienten el mismo dolor y se transforman. Se observan, aprenden, ajustan, crecen. La diferencia no está en lo que viven, está en cómo lo interpretan. Porque cuando ves el dolor como un enemigo, cada vez que aparece, sientes que algo está mal contigo o con tu vida. Lo rechazas, lo peleas, lo niegas. Pero cuando empiezas a verlo como un maestro, todo cambia. Ya no preguntas por qué me está pasando esto. Empiezas a preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? Y esa simple pregunta, te regresa el control. Te saca del papel de víctima y te pone en el papel de aprendiz. Te permite tomar lo que estás viviendo y convertirlo en información. En dirección. En evolución. Pero para llegar a ese punto, necesitas algo que casi nadie practica. Pausar. Porque cuando el dolor aparece, tu reacción automática es escapar. Distraerte. Hacer algo para no sentir. Pero si en lugar de eso, te detienes. Respiras. Observas lo que sientes sin querer cambiarlo de inmediato. Empiezas a ver con claridad. Empiezas a entender. Empiezas a escuchar lo que antes ignorabas. Y ahí, justo ahí, el dolor deja de ser caos y se convierte en guía. Pero pausar no es tan fácil como suena. Porque cuando te detienes,
te encuentras contigo. Sin distracciones. Sin ruido. Sin escapes. Y muchas veces, eso es lo que más incomoda. Porque ahí es donde aparecen pensamientos que no quieres escuchar. Recuerdos que evitaste. Emociones que llevabas tiempo guardando. Verdades que sabías, pero no querías aceptar. Por eso la mayoría prefiere mantenerse ocupada. Siempre haciendo algo. Siempre viendo algo. Siempre hablando con alguien. Siempre buscando estímulos. No porque tengan mucho que hacer, sino porque no quieren sentir. Pero hay algo que debes entender. Lo que no te permite sentir, no se va. Se queda en tu cuerpo. Se acumula en tu mente. Se refleja en tus decisiones. Y tarde o temprano, sale. A veces como ansiedad sin razón aparente. A veces como enojo acumulado. A veces como tristeza que no sabes de dónde viene. Pero siempre tiene un origen. Y casi siempre, es algo que no quisiste enfrentar cuando apareció. Por eso pausar no es debilidad. Es valentía. Es decidir quedarte con lo que sientes, aunque no te guste. Es darte el espacio para entenderte, en lugar de escapar de ti mismo. Y aquí hay algo poderoso. Cuando te permites sentir completamente una emoción, esa emoción empieza a perder fuerza. Porque ya cumplió su función. Ya fue escuchada. Ya no necesita gritar. Pero mientras la ignores, va a seguir insistiendo. Más fuerte. Más intensa. Más difícil de ignorar. Por eso, aprender a pausar, no solo te ayuda a entender el dolor. Te ayuda a liberarlo. Y cuando empiezas a liberar ese dolor, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentirte más ligero. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no estás cargando todo lo que evitaste durante tanto tiempo. Porque el verdadero peso no es lo que te pasa, es lo que no procesas. Es lo que guardas. Es lo que finges que no importa. Es lo que dices ya lo superé, cuando en realidad solo lo enterraste. Y todo eso, se acumula. Hasta que un día, cualquier cosa pequeña te detona. Una palabra. Una mirada. Un recuerdo. Y reaccionas más de lo que quisieras. No porque seas débil, sino porque hay cosas dentro de ti que nunca se resolvieron. Por eso hay personas que explotan por cosas mínimas. O que se cierran completamente. O que sienten ansiedad sin entender por qué. No es el presente, es el pasado no procesado. Y aquí es donde el dolor vuelve a tener sentido. Porque cada vez que algo te detona, no es solo lo que está pasando ahora. Es una oportunidad. Una oportunidad de ver qué hay detrás de esa reacción. De preguntarte, ¿por qué esto me afecta tanto? De ir más profundo. Porque cuando haces eso, empiezas a desactivar patrones. Empiezas a romper ciclos. Empiezas a dejar de reaccionar y comienzas a responder con conciencia. Y eso cambia todo. Porque ya no eres esclavo de lo que sientes. Empiezas a entenderlo y usarlo a tu favor. Y en ese punto, el dolor deja de ser una carga. Y se convierte en una herramienta. Pero usar el dolor como herramienta requiere algo más. Requiere honestidad. Y no con los demás, contigo. Porque es muy fácil analizar todo desde afuera. Opinar sobre lo que otros hacen, lo que otros sienten, lo que otros deberían cambiar. Pero cuando se trata de mirarte a ti mismo, ahí es donde la cosa cambia. Ahí ya no hay excusas. Ahí ya no puedes fingir que no sabes. Ahí aparece la verdad. Y la verdad, a veces duele más que cualquier otra cosa. Duele darte cuenta de que te conformaste. Duele aceptar que ignoraste señales. Duele reconocer que tú también fallaste, que tú también permitiste, que tú también decidiste mal. Pero esa es la puerta. La puerta hacia el cambio real. Porque mientras sigas viendo el dolor como algo que viene de afuera, no tienes control. Pero cuando empiezas a reconocer tu parte, recuperas el poder. No para culparte. No para castigarte. Sino para hacer algo diferente. Y aquí hay una línea muy delgada que tienes que entender. Responsabilidad no es culpa.
Culparte te hunde. Responsabilizarte te libera. Porque la culpa te dice todo está mal contigo. Pero la responsabilidad te dice puedes hacer algo al respecto. Y eso cambia completamente el juego. Porque ahora el dolor ya no es algo que te pasa, es algo que puedes usar. Para tomar mejores decisiones. Para conocerte más. Para dejar de repetir lo mismo. Pero solo si eres lo suficientemente honesto, para ver lo que realmente está pasando dentro de ti. Y cuando empiezas a ser honesto contigo, aparece algo que muchos evitan a toda costa. El silencio interno. Ese momento donde ya no puedes distraerte con explicaciones, ni justificar lo que sientes, ni culpar a otros. Ese espacio donde solo estás tú, frente a lo que realmente eres y lo que realmente estás viviendo. Y ahí, no hay maquillaje. No hay personaje. No hay versión idealizada. Solo la verdad. Y aunque ese momento puede ser incómodo, también es profundamente liberador. Porque es la primera vez que te ves sin filtros. La primera vez que te entiendes de verdad. La primera vez que dejas de huir y te quedas. Y es en ese espacio donde el dolor empieza a transformarse en claridad. Empiezas a ver que sí quieres. Que ya no quieres. Que estás dispuesto a cambiar y que no. Empiezas a reconectar contigo. No con lo que los demás esperan de ti. No con lo que crees que debería ser. Sino con lo que realmente eres. Y eso es poderoso. Porque muchas veces el dolor no viene de lo que te pasa, viene de vivir una vida que no es coherente contigo. De decir sí cuando quieres decir no. De quedarte cuando sabes que debes irte. De fingir que estás bien cuando por dentro no lo estás. Y esa desconexión duele. Más de lo que crees. Por eso, cuando empiezas a escucharte de verdad, empiezas a alinear tu vida. Empiezas a tomar decisiones más claras. Empiezas a sentir paz, incluso en medio de la incomodidad. Porque ahora sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, el dolor deja de confundirte. Empieza a guiarte. Y cuando el dolor empieza a guiarte, también empieza a filtrarte. Empiezas a ver con más claridad que sí es para ti, y que no. Personas. Hábitos. Lugares. Decisiones. Cosas que antes tolerabas, ahora ya no encajan. Conversaciones que antes te parecían normales, ahora te drenan. Ambientes que antes te emocionaban, ahora te incomodan. Y no porque te hayas vuelto difícil, sino porque estás creciendo. Porque cuando te vuelves más consciente, ya no puedes conformarte con lo que antes aceptabas sin cuestionar. Y aquí viene otra verdad que a muchos les cuesta aceptar. Crecer también implica perder. Perder versiones tuyas. Perder dinámicas. Perder relaciones. No porque seas mejor que otros, sino porque ya no estás en la misma frecuencia. Y eso duele. Duele soltar. Duele ver cómo algunas personas se quedan atrás. Duele darte cuenta de que no todos van a caminar contigo en este proceso. Pero ese dolor también es parte del crecimiento. Es el precio de evolucionar. Porque no puedes convertirte en alguien nuevo sin dejar atrás lo que ya no eres. Y sí, a veces vas a sentirte solo. A veces vas a dudar. A veces vas a querer regresar a lo conocido, solo por no sentir ese vacío. Pero ese vacío no es pérdida. Es espacio. Espacio para lo nuevo. Espacio para relaciones más sanas. Espacio para una vida más alineada contigo. Y si entiendes eso, ese dolor deja de ser miedo. Y se convierte en transición. Y toda transición tiene incertidumbre. Porque estás dejando atrás lo conocido, pero todavía no has llegado a lo nuevo. Y ese espacio intermedio es incómodo. Ahí es donde no tienes respuestas claras. Donde dudas de tus decisiones. Donde te preguntas si hiciste lo correcto. Porque lo viejo ya no encaja, pero lo nuevo aún no se construye. Y ese momento es donde muchas personas se rinden. No porque no quieran cambiar, sino porque no soportan la incertidumbre. Prefieren regresar a lo seguro, aunque les duela, antes que quedarse en lo desconocido. Pero aquí está la clave.
Ese vacío es necesario. Es el espacio donde te reconstruyes. Es donde dejas de reaccionar desde tus viejos patrones y empiezas a elegir desde una nueva versión de ti. Es donde aprendes a estar contigo, sin depender de lo externo. Y sí, se siente raro. Se siente como si estuvieras perdido. Como si no supieras hacia dónde vas. Pero en realidad, es todo lo contrario. Por primera vez, no estás huyendo. Estás atravesando. Y eso requiere algo muy importante. Confianza. No en que todo va a salir perfecto, sino en que lo que estás haciendo tiene sentido para ti. En que estás siendo fiel a lo que sientes. En que aunque no tengas todas las respuestas, estás avanzando en la dirección correcta. Porque crecer no es tener todo claro. Es moverte, incluso cuando no lo tienes. Y ese tipo de movimiento siempre viene acompañado de una sensación incómoda. Pero también de una transformación profunda. Y esa transformación no es inmediata. No pasa de un día para otro. No es como un interruptor que se prende y de repente todo tiene sentido. Es un proceso. Un proceso lento, a veces confuso, a veces frustrante, pero necesario. Porque estás reprogramando tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Estás dejando atrás respuestas automáticas para empezar a responder con conciencia. Y eso toma tiempo. Va a haber días donde te sientas fuerte, claro, en control. Y otros donde regresen dudas, emociones viejas, pensamientos que creías ya haber superado. Y eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás integrando. Porque sanar no es borrar lo que pasó, es aprender a vivir con eso sin que te controle. Es recordar sin romperte. Es sentir sin perderte. Es avanzar sin necesidad de tener todo resuelto. Y aquí hay algo que cambia la perspectiva completamente. El progreso real no es lineal. No es una subida constante. Es un proceso con subidas, bajadas, pausas, incluso retrocesos aparentes. Pero cada vez que vuelves a caer, ya no caes igual. Caes con más conciencia. Con más herramientas. Con más claridad. Y eso hace toda la diferencia. Porque ya no eres la misma persona que empezó. Aunque a veces sientas que sí. Y en ese punto, el dolor ya no es algo que temes. Es algo que reconoces. Algo que sabes que forma parte del camino. Algo que, aunque incomode, sabes que te está llevando a una versión más fuerte, más consciente, más tú. Y en ese punto, algo dentro de ti cambia por completo. Dejas de preguntarte cómo evitar el dolor y empiezas a preguntarte cómo usarlo. Porque ahora entiendes que cada momento incómodo trae información. Que cada emoción intensa tiene una raíz. Que cada situación difícil viene con una lección. Y entonces ya no reaccionas igual. Ya no huyes tan rápido. Ya no te pierdes tanto tiempo en lo mismo. Empiezas a observar más y reaccionar menos. Empiezas a elegir con más intención. Empiezas a tener control, no sobre lo que pasa afuera, sino sobre lo que haces con eso. Y eso es poder real. Porque no puedes controlar a las personas. No puedes controlar las circunstancias. No puedes controlar todo lo que te pasa. Pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Cómo lo procesas. Cómo respondes. Y cuando entiendes eso, el dolor pierde su capacidad de dominarte. Ya no te arrastra. Ya no te define. Ya no te rompe como antes. Ahora, te forma. Te entrena. Te prepara. Y eso no significa que deje de doler. Claro que duele. Pero ahora el dolor tiene sentido. Y cuando algo tiene sentido, se vuelve más fácil atravesarlo. Porque sabes que no estás sufriendo en vano. Sabes que hay crecimiento detrás. Sabes que hay evolución. Y eso cambia completamente tu relación con lo que sientes. Porque ya no lo ves como un obstáculo. Lo ves como parte del camino. Pero hay algo más profundo que sucede cuando empiezas a ver el dolor de esta manera. Dejas de tenerle miedo.
Y eso, te libera. Porque gran parte de las decisiones que tomas en tu vida están basadas en evitar sentir dolor. No hablas por miedo al rechazo. No intentas por miedo al fracaso. No te vas por miedo a perder. Y sin darte cuenta, terminas viviendo una vida limitada. Una vida donde eliges lo seguro, pero no lo que realmente quieres. Pero cuando entiendes que el dolor no es el enemigo, el miedo empieza a perder fuerza. Porque ya no estás intentando evitarlo a toda costa. Sabes que si llega, puedes manejarlo. Sabes que si duele, puedes aprender de eso. Sabes que no te va a destruir. Y entonces te atreves. Te atreves a decir lo que sientes. Te atreves a intentar cosas nuevas. Te atreves a salir de lo conocido. No porque no tengas miedo, sino porque ya no te controla. Y eso cambia todo. Porque empiezas a vivir desde la expansión, no desde la protección. Empiezas a construir una vida más alineada contigo, no una vida diseñada para evitar incomodidades. Y sí, eso implica sentir más. Más intensidad. Más vulnerabilidad. Más incertidumbre. Pero también implica vivir más. Más libertad. Más autenticidad. Más verdad. Y en ese punto, el dolor ya no es algo que te detiene. Es algo que te impulsa. Y cuando el dolor deja de detenerte, empiezas a avanzar de verdad. No más rápido, pero sí más profundo. Porque ya no estás corriendo sin dirección. Ahora estás caminando con conciencia. Empiezas a elegir mejor a las personas con las que te rodeas. Empiezas a cuidar más tu energía. Empiezas a respetarte, incluso cuando eso implica incomodar a otros. Y eso tiene un precio. No todos van a entender tu cambio. Algunos se van a alejar. Otros van a cuestionarte. Otros incluso van a incomodarse con tu nueva forma de ser. Porque cuando tú cambias, alteras las dinámicas. Y no todos están listos para eso. Pero aquí hay algo que tienes que tener claro. No estás aquí para encajar en la vida de todos. Estás aquí para ser coherente contigo. Y eso, a veces implica incomodar. Implica decir que no cuando antes decías que sí. Implica poner límites donde antes no los había. Implica elegirte, aunque otros no estén de acuerdo. Y sí, eso también duele. Duele no ser comprendido. Duele perder aprobación. Duele sentir que ya no encajas en ciertos lugares. Pero ese dolor es diferente. Es el dolor de ser auténtico. Y ese vale la pena. Porque al final, lo que realmente te destruye no es el rechazo de otros. Es el abandono de ti mismo. Y cuando eliges no abandonarte, aunque duela, empiezas a construir una vida mucho más real. Y cuando empiezas a construir una vida más real, también empiezas a sentir algo que antes parecía lejano. Paz. No una paz perfecta, sin problemas, sin emociones. Sino una paz distinta. Una paz que existe incluso cuando hay incomodidad. Porque ahora ya no estás peleando contigo. Ya no estás huyendo de lo que sientes. Ya no estás intentando ser alguien que no eres. Estás alineado. Y cuando estás alineado, incluso el dolor se siente diferente. Ya no es confusión. Ya no es caos. Es parte del proceso. Es algo que entiendes, que atraviesas, que integras. Y eso te da estabilidad. No porque todo esté bien afuera, sino porque tú estás bien contigo. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir. Porque antes necesitabas que todo saliera como querías, para sentirte bien. Ahora, puedes sostenerte incluso cuando no es así. Puedes atravesar momentos difíciles sin perderte. Puedes sentir sin romperte. Puedes caer, sin quedarte ahí. Y eso es fuerza real. No la que aparenta dureza, sino la que sostiene. La que permanece. La que no depende de circunstancias externas. Y todo eso, nace de algo muy simple. De haber dejado de ver el dolor como enemigo. Y haberlo aceptado como parte de ti. Y cuando llegas a este punto, entiendes algo que antes parecía imposible.
El dolor no desaparece, pero deja de dominarte. Sigue apareciendo. Sigue incomodando. Sigue siendo parte de la experiencia humana. Pero ya no te controla. Ya no decide por ti. Ya no define quién eres. Ahora eres tú quien decide qué hacer con eso. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque antes el dolor te llevaba. Ahora tú lo diriges. Antes te perdías en lo que sentías. Ahora lo entiendes. Antes reaccionabas. Ahora eliges. Y eso es libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de no ser esclavo de lo que sientes. Porque cuando entiendes tu dolor, te entiendes a ti. Y cuando te entiendes a ti, dejas de pelear contigo. Dejas de exigirte ser perfecto. Dejas de juzgarte por sentir. Empiezas a tratarte con más respeto, con más paciencia, con más conciencia. Y eso transforma todo. Tus decisiones. Tus relaciones. Tu forma de vivir. Porque ya no estás actuando desde heridas inconscientes. Estás actuando desde claridad. Y cuando vives desde claridad, incluso los momentos difíciles tienen sentido. Y al final, eso es todo lo que necesitas entender. El dolor no llegó para destruirte, llegó para formarte. Cada momento incómodo que viviste, cada caída, cada decepción, cada herida, no fueron errores sin sentido. Fueron partes de un proceso que, aunque no lo vieras en su momento, te estaba empujando a crecer. A conocerte. A despertar. Porque sin ese dolor, seguirías siendo la misma persona. Con las mismas limitaciones. Con los mismos patrones. Con las mismas decisiones. Pero el dolor rompió eso. Te obligó a cuestionarte. Te obligó a cambiar. Te obligó a verte de frente. Y aunque no fue fácil, fue necesario. Por eso hoy puedes ver las cosas diferente. Por eso hoy puedes entender lo que antes no entendías. Por eso hoy puedes decidir distinto. Y si algo de todo esto te queda claro, que sea esto. No le tengas miedo al dolor. Tenle miedo a no aprender de él. Porque el dolor ignorado, se repite. Pero el dolor entendido, se transforma. Se convierte en sabiduría. En dirección. En fuerza. Y esa es la diferencia entre alguien que sufre sin avanzar. Y alguien que usa cada experiencia para convertirse en algo más. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te ayudó a ver tu vida de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo buscamos entender, buscamos transformar. Y recuerda, el dolor no es tu enemigo. Es tu maestro.